Bueno, pues vamos a comenzar con la segunda parte de este diccionario de palabras bíblicas que queríamos entregaros para aquellos que el otro día cuando os comentamos había algunas que no conocíais, y así también ver cómo repercute el conocimiento de lo que es esa palabra y la aplicación que podemos tener en nuestra vida diaria, ¿no? Y ahora, bueno, ayer hicimos las 6 primeras y hoy vamos a seguir con la segunda parte. La primera palabra que vamos a hablar hoy, que es una palabra que a mí me gusta A ver mucho. si lo saben, para los que estuvieron aquí, porque te fuiste de la lengua y Sí, dijiste, yo lo vale, dije. digo, vamos a dejar con la intriga a ver si saben cuáles A son. ver quién se acuerda que yo dije, ay, esta palabra me gusta mucho. Fueron varias, fueron 5 por ahí. Sí. Pero a ver quién se acuerda cuál fue la que estuve a punto de... Y al final... Y yo dije, no, esta no, para mañana. Mira, Rocío, sí. Toma, muy bien. Pues sí, es el ruaj. El ruaj, ¿vale? Esa es una palabra hebrea. Y donde sale es en el Antiguo Testamento, que se escribió, se recibió en hebreo, ¿no? Pues esa palabra ruaj significa hálito, aliento, soplo, viento, espíritu, todo eso, ¿vale? Aliento, hálito, soplo, viento y espíritu. Entonces se usa tanto para el Espíritu de Dios como el espíritu que tenemos todos nosotros, que es el espíritu humano, porque somos cuerpo, alma y espíritu. Pues tenemos un ruaj, pero el ruaj más grande es el Espíritu de Dios, ¿no? La idea central es que lo invisible que da vida y da también movimiento, ¿no? Y lo bonito es que hay una conexión entre el ruaj divino y el ruaj de cada hombre, de cada persona. ¿Y por qué decimos que es lo invisible que da vida y que da movimiento? Porque así como el aire no se ve, pero sostiene la vida, así es el espíritu también. Es invisible, es poderoso y es vital también. En muchas tradiciones ese ruaj se entiende también como la fuerza vital, como el hálito, ¿no? El hálito que da la vida, que impulsa toda la creación y es el aliento que mantiene la existencia en todo. ¿Dónde sale en la Biblia esa palabra, la palabra de ruaj? Bueno, pues al principio, en el Génesis, cuando está la creación del hombre, esto es en Génesis 2, ¿vale? Versículo 7. Dios sopló en Adán el aliento, el ruaj de vida. Y Adán ya comenzó, se convirtió en un ser viviente. Ese hálito fue el que le dio la vida. Y eso muestra que la vida misma depende de ese Espíritu de Dios, porque si no sería solamente materia, ¿no? Otro ejemplo, que este es, bueno, si no conocéis este pasaje de la Biblia, para mí es uno de los más espectaculares que hay, que es el momento de Ezequiel con los huesos secos, ¿no? ¿Cuántos lo conocéis? Dios le dice, profetiza a Ezequiel, al profeta Ezequiel, profetiza al viento, al ruaj, para que entre en todos esos huesos secos. Él estaba en como un cementerio lleno de huesos ahí destartalados, secos, sin nada, y ese viento comenzó que, ¿conocéis la historia? Que se comenzaran a juntar, a unir, y no solo los huesos, sino comenzaron a salir las articulaciones, los músculos, y al final se llegó a la vida, ¿no? Eso es una pasada. Y dice, profetiza al viento, al ruaj, que entre dentro de esos huesos y cobren vida. Entonces, este pasaje enseña que incluso lo que está muerto, seco, reseco, reseco y sin esperanza, puede revivir con el soplo del Espíritu de Dios, ¿no? Otra parte en la Biblia donde está ese ruaj, pues en el Mar Rojo. Eso ya está en Éxodo, el capítulo 14. Dios utilizó un viento fuerte, también ruaj, para abrir el mar en dos, y así demostró que su espíritu tiene poder también sobre la naturaleza y puede incluso mover montañas, mares, circunstancias imposibles, ¿no? Más adelante, si nos vamos ya al libro de los Salmos, ahí en el Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, tu ruaj, sobre la tierra, sobre los animales, dice, son creados, y renuevas la faz
de la tierra. Ahí vemos que esta creación depende del soplo de Dios para ir renovándose constantemente. Y luego un ejemplo en el Nuevo Testamento, ya en Juan 3:8, Jesús compara el Espíritu Santo con el viento. Dice, el viento sopla donde quiere y tú oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces el Espíritu asimismo es impredecible en su acción, pero porque muchas veces no vemos y decimos, está actuando el Espíritu, ¿cómo? No lo vemos, pero por eso es impredecible, pero siempre es efectivo en su propósito. ¿Cómo aplicamos el conocimiento de la palabra ruaj en nosotros, en nuestra vida? Bueno, pues ese ruaj, lo primero es que es aliento de vida. Sin ese soplo de Dios, pues no tenemos la vida verdadera. Por eso, todo lo que existe depende del Espíritu de Dios para mantenerse. Entonces, ¿qué nos recuerda eso? Que nuestra vitalidad espiritual depende completamente de Dios. Ese ruaj también es poder, es el power, es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos empodera a nosotros como creyentes para que podamos manifestar los dones espirituales y que podamos ser efectivos cuando queremos servir al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos el ruaj de Dios, ¿verdad? Así sabemos que hay fortaleza sobrenatural. También, ¿qué hace el ruaj sobre nosotros? Nos da dirección. Así como el viento va moviendo un barco, el Espíritu Santo va guiando nuestros pasos y también las decisiones que tenemos que tomar para que no sean desacertadas, no sean de nuestra carne, ¿verdad? Y también nuestro ministerio. Por eso no podemos depender de nuestro propio espíritu, viento, dirección, de nuestra propia fuerza, sino que necesitamos seguir una dirección, un soplo divino, ¿no? Que también nos da ese Espíritu Santo, ese ruaj del Señor, la renovación. Cada día nosotros necesitamos ese soplo fresco del Espíritu, porque así va renovando por dentro nuestro corazón, que es la mente, nuestro propósito. Es como ese viento fresco, ¿no? Abrimos las ventanas después de dormir toda la noche, que estamos ahí respirando con todo el calor y abrimos y decimos, ¡ay! Que entre el aire fresco, que renueve, ¿no? Que saque todo eso, ¿no? Pues así es el Espíritu de Dios, ese viento que refresca y despierta lo que está dormido. A veces estamos un poco dormidos, ¿no? Y nos da ese frescor, ¿no? Y también como una presencia que, como hemos dicho aquí, hemos hablado del altar encendido. Esa presencia del Espíritu Santo tiene que ser constante. No es algo que vino un día el Espíritu, nos visitó y ya a ver si para el 2026 tenemos un ratito con la presencia de Dios, ¿no? Eso no tendría que ser así, porque el deseo de Dios es habitar con nosotros, ¿no? Y aquí ponemos, la presencia del Señor está aquí, porque no queremos que sea algo como, wow, vino un día y, ¿sabes? Como un acontecimiento, sino que sea el altar encendido todos los días y que esté la presencia del Señor aquí. Él mismo quiere habitar permanentemente dentro de nosotros para podernos guiar, transformarnos, sobre todo de dentro hacia afuera, ¿no? Y vamos a poner algún ejemplo así más práctico para la vida del día a día, ¿no? Hemos dicho el aire que vemos por la calle entre los árboles es un aire invisible y que no lo vemos, pero si no tuviéramos ese aire no podríamos sobrevivir ni un minuto, ¿no? Respirando. Así es el espíritu, aunque no lo percibimos muchas veces con los sentidos, otras veces sí. Yo sé que la mayoría de vosotros cada vez estáis percibiendo más al Espíritu de Dios. Incluso el otro día, no sé si era Mica o era Rocío, que decían, creo que era Mica, el espíritu, no, como decía, o la presencia también deja olor en algún sitio, o algo así, dijo, no sé cómo fue, ¿no? Mira, a ver, que no sé, que alguien está copiando y pegando. Lo he visto, la próxima vez lo quito. Vale. Sí, bueno, eso. Repetimos y sacamos a la gente. Estamos hablando la palabra, lo tienes ahí,
Bueno, pues entonces el Espíritu de Dios tiene distintas manifestaciones y con nuestros sentidos es verdad que ya podemos percibir si temblamos, si no, nuestro cuerpo sabe cuando está la presencia de Dios, ¿no? Así podemos percibirlo con los sentidos y también sabemos que es algo imprescindible para nuestra vida espiritual, ¿no? Si tomamos el ejemplo de un globo vacío no tiene forma, ni vale para nada, ni tiene propósito, está ahí así, ¿no? Pero cuando ponemos ese aire dentro de él ya se llena, tiene la formita, que les hay de muchas formas, de muchos colores, de mucho... Nosotros tenemos el globo de Dayana de su cumpleaños con el número 6, lo pegamos ahí y lleva el globo ahí pues desde junio, ¿no? Y ahí está, no cumplió su función y era tan bonito que no le quisimos quitar. Pues ese cuando venía así como un papelajo y ahora súper bonito, ¿no? Pues un globo vacío no tiene forma, no tiene propósito, solo cuando lo llenamos de aire ya cobra forma y tiene una función, ¿no? Pues así el creyente solamente es capaz de cumplir el propósito cuando está lleno del Ruaj de Dios. Otro ejemplo así, para que somos muy, muy visuales y muy de ejemplos, una vela encendida. La vela solo se ilumina cuando hay fuego y también necesita el aire. Si cubrimos la vela, sabéis que se apaga, ¿no? Una velita si no tiene el aire, no, ese fuego no puede estar, ¿no? Pues así, ese ruaj enciende el fuego nuestro, de dentro, el fuego espiritual, que es nuestra pasión y también la capacidad que tenemos para iluminar, para alumbrar a los demás, ¿no? Y el viento también hemos dicho que puede guiar. Un barco, por ejemplo, si está ahí sin viento, como son todos los antiguos que iban con las velas, pues ahí se quedaba, sin avanzar, sin moverse, sin nada. Pues ese viento también, si le ponemos el ejemplo, es como nosotros, que el Espíritu Santo nos guía nuestros planes y nuestros esfuerzos, ¿no? Que también hace revitalizar todo lo que está muertecico, como hemos dicho en Ezequiel, en cada área de nuestra vida que esté ahí un poco pochi, pues viene, ¿no? En cuanto a las relaciones, al propósito, a la fe, incluso los sueños, pues todo eso el Espíritu viene, lo impulsa y lo saca de nuevo a flote. ¿Qué frases tenemos para que os quedéis con ellas? Esto que nos gusta mucho, las sentencias, las frases. El ruaj es el soplo que da vida, da poder y da dirección, aunque no lo puedas ver, ¿no? Donde llega el ruaj de Dios, lo muerto revive y lo débil se fortalece. Y el Espíritu es como el viento, es invisible, pero es transformador y es irresistible. Qué palabra más bonita, ¿eh? Luego, por último, no subestimes lo invisible. El soplo de Dios cambia todo lo que toca. Qué bonita está. Pues si la queréis copiar, no subestimes lo invisible. El soplo de Dios cambia todo lo que toca. Por eso, hermanos, para concluir con esta palabra, el ruaj no es solo un concepto bíblico y dices, ay, es que es tan antiguo, esto a mí no tiene nada nuevo para mí. No, es la fuerza viva de Dios que está hoy en día y actúa sobre cada uno de nosotros. Da vida donde antes había muerte, dirección donde estamos en confusión y no sabemos para dónde tirar. Da poder cuando estamos débiles y nos renueva y nos levanta cuando parece que estamos estancados y no sabemos qué hacer ni a dónde ir, no. Entonces, el Espíritu está ahí para hacer todo eso, hermanos, pero ¿qué tenemos que hacer? La responsabilidad nuestra es abrirnos al soplo del Señor, permitir que nos llene, nos guíe y también que nos transforme, ¿vale? Amén, así es. Ahora vamos a ver otra palabra, que es la palabra Yesed. ¿Quiénes conocen esa palabra? Es poco conocida. Yesed. Porque hemos estado hablando sobre metanoia, muchas la conocen. ¿Cuál es más? El Shalom. Ágape. Yo creo que mucha gente lo conoce, ¿no? Y ahora vamos a ver la palabra Yesed. Bueno, es una palabra hebrea, ¿eh? Y Yesed se traduce como
amor fiel, misericordia, bondad, lealtad. O sea, es un amor profundo, es un amor constante y comprometido que refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. O sea, Yesed se usa para describir la relación de Dios con Israel, pero también se aplica ahora a cada creyente. Ujú. Es un término que combina amor, gracia, fidelidad y lealtad, Qué bonito. mostrando que el amor de Dios no depende de nuestra conducta. Con J se escribe, Nadia. Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 136. ¿Mm? Escribirlo, buscarlo. Salmo 136. ¿Qué dice? Dice ahí, porque para siempre es su misericordia. Ahí está, el Yesed. Aquí en este capítulo, cada versículo repite que la fidelidad y la bondad de Dios perduran eternamente. Leedlo entero. Vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, Dios se presenta a Moisés diciendo, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en Yesed. Misericordia. Yesed y verdad. Qué bueno. Ahí está. Ah. Esto muestra que la fidelidad de Dios está vinculada a su carácter. Él siempre actúa con bondad y con un amor inquebrantable. Vemos, por ejemplo, en el capítulo 1 de Ruth, verso 8. Dice que Ruth experimenta Yesed a través de la lealtad y la bondad de Noemí. Qué bueno. Buen Para ejemplo. todos los que Buen ejemplo. habéis leído, ¿verdad? O sea, la palabra se refleja en relaciones humanas cuando reflejan el amor de Dios. También, por ejemplo, en el libro de Oseas, capítulo 2, ahí Dios promete a Israel un compromiso eterno. O sea, es su Yesed que permanece incluso cuando ellos le fallan, mostrando un amor que no se agota. Yesed es incondicional. Dios nos ama no porque nosotros lo merezcamos, todo lo contrario, sino porque Él es fiel y Él es constante. Yesed es seguro. Nuestra vida puede tener altibajos, podemos fallar, podemos, fallarle a Dios, ¿no? Podemos caer, pero el amor de Dios nunca falla. Por eso el Yesed es un modelo a seguir. Como hemos recibido la fidelidad de Dios, estamos llamados a reflejarla también nosotros en nuestras relaciones. ¿De qué manera? Perdonando, siendo pacientes y mostrando también empatía, justicia hacia los demás y una bondad constante. Amén. También el Yesed en las crisis, en momentos de dolor, fracaso o de error, el amor fiel de Dios permanece, o sea, es nuestra base segura cuando todo parece inestable. También cuando los que somos padres, ¿no? Cuando nuestros hijos fallen, nosotros vamos a seguir amándolos, ¿no? Así es el amor de Dios con nosotros. Es un amor constante, leal, comprometido. Igualmente, que cuando tenemos esos amigos leales, ¿no? Un verdadero amigo permanece siempre fiel, incluso cuando uno falla, ¿no? Y está reflejando ese Yesed. También en la vida como creyentes, ¿no? Cuando servimos o ayudamos sin esperar nada a cambio, estamos practicando el Yesed, que es también como la justicia, ¿no? La justicia, mostrando hermanos. la bondad fiel, la justicia, la misericordia de Dios en la tierra. Y también en la redención lo vemos. Cristo murió por nosotros incluso cuando éramos pecadores, manifestando el Yesed eterno de Dios hacia la humanidad. El Yesed no depende de ti, depende de Dios. Él siempre es fiel y bondadoso. Amén. El amor fiel de Dios nos sostiene aun cuando nosotros fallamos. Donde hay Yesed, hay seguridad, hay esperanza y también hay restauración.
Dios no nos ama solo cuando somos perfectos, somos buenos, hacemos cosas que le agradan, ¿no? Nos ama porque Él es fiel y Él no cambia. Amén. Yesed es el corazón del carácter de Dios. Amor fiel, fidelidad, misericordia, una bondad constante, inquebrantable, ¿no? No importa tu historia, no importa tu pasado, no importa tus errores, el Yesed de Dios permanece para siempre. Amén. Qué Por bonita eso, palabra. Nuestra respuesta es recibir ese amor, descansar en ese amor Amén. y también reflejarla nosotros a otros Amén. en nuestra vida diaria. Amén. Ese es el Yesed. La fidelidad, la misericordia de Dios. Qué bueno. Pues yo traigo una palabra ahora buenísima, buenísima. Además, tengo que decir que ha sido, bueno, ahora lo cuento. La palabra es kairos o kairos. Esta es una palabra del griego, está en el Nuevo Testamento. Ese es el origen de kairos o kairos. Significa el tiempo oportuno o un momento específico señalado por Dios. Y hay que diferenciarlo de otro tipo de concepto del tiempo que también está, que es el tiempo cronos. Por ejemplo, el tiempo cronos es el tiempo cronológico que medimos con relojes, con calendarios. Por ejemplo, un tiempo cronos es decir, hoy es 24 de agosto, hoy es domingo, estamos en el 2025. Pues eso sería la línea temporal cronológica, es el cronos, ¿no? Momento, tiempo, cronos, ¿vale? Pero el kairos es otro concepto, pero es tan bonito, mirad, el kairos o el kairos, a mí me gusta más kairos, porque, no sé, yo creo que el griego tiene muchos acentuados en la última sílaba. Dice, el kairos indica el tiempo de Dios, donde Él actúa de manera perfecta y decisiva. Es el que indica momentos especiales de revelación, de decisión, de apertura divina. O sea, es cuando el cielo se alinea, se abre y hay una acción de Dios, un propósito claro, evidente, concreto. Qué bonito sería si toda nuestra vida fueran tiempos kairos, pero no. Normalmente estamos en el cronos y de repente los que buscamos al Señor, los que entendemos, los que anhelamos, tenemos un punto, un momento kairos. ¿Cómo darse cuenta o cómo identificarlo, ¿no? Entonces, en la vida que tenemos como creyentes o como cristianos, como queráis llamar, ese kairos es aprender a discernir la mano de Dios en el tiempo correcto, en el momento correcto para responder con fe. Vamos a ver en la Biblia dónde está este tiempo kairos. Bueno, en Isaías 49:8 es época de la salvación y dice, te he puesto por pacto al pueblo para levantar la tierra y heredarla desolada, diciendo, es kairos, es tiempo de ser favorecido, es el kairos, está ahí, ¿no? Dios tiene ese tiempo preciso en el que quiso actuar en la historia, en el momento de su pueblo. El nacimiento de Jesús, que está en Lucas 2 del 1 al 7, no fue un accidente que surgió y fue ese día, no, fue un momento kairos perfecto de Dios, cuando el mundo estaba listo y todas las profecías, sabéis que había muchísimas profecías que se fueron cumpliendo y empezaron con el día del nacimiento de Jesús. En cuanto al ministerio de Jesús, el tiempo kairos se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Eso en Marcos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús estaba señalando que había llegado el momento oportuno para esa acción decisiva de Dios en la humanidad con la llegada de Jesús. Más adelante, ya en el libro de los Hechos, podemos ver a Pablo y Bernabé que estaban en Antioquía, en Hechos 13, y antes de salir de misión para ir para allá, fueron llenos del Espíritu y enviados en el kairos de Dios, mostrando que cada etapa de la misión depende del tiempo divino. En Hechos, un poquito más adelante, 17, dice,
hizo de un solo todo género humano para habitar sobre toda la faz de la tierra, determinando los cronos y los límites de su habitación. Ahí estaba hablando de la línea temporal que iba surgiendo y cómo iba pasando el tiempo normal. ¿Qué tiene que decir esto? Que también el tiempo cronos es de Dios, porque Él, aunque Él no tiene ni espacio ni tiempo, sabe que la humanidad se rige, ¿no?, por un tiempo cronos, cronológico, pero de vez en cuando en la vida de las personas hay un momento kairos y tenemos no solo que buscarlo, sino aprender también a discernirlo. ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo viene ese discernimiento? Bueno, pues no todos los momentos son iguales. Algunos son tiempos comunes, lo que decimos, esa línea temporal normal, donde tú te tomas un café, vas a trabajar, pero otros son kairos de Dios, son momentos donde el Señor abre puertas y hace milagros, ¿no? ¿Cómo se busca eso? Bueno, pues con la obediencia y con la paciencia. ¿Por qué? Porque el kairos no es, Señor, te pido un kairos para mañana a las 3:30, mira a ver si puedes. Me viene muy bien porque la niña está en la siesta, entonces mira a ver si de 3:30 a 4 me puedes dar un momento kairos. Pues no, es que no funciona así la cosa. No se puede apresurar ese momento especial de Dios ni se puede forzar, ¿no? ¿Ahí qué hay que hacer? Pues esperar a veces, y esperar sin desesperar, para ver cuando el Señor responde y nos dice ahora es el tiempo. ¿Por qué? Porque como Él tiene en cuenta todo, no solo nuestra situación, sino la de otras personas, nuestro pasado, futuro, Él sabe, ¿no?, cuándo es el momento en el que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo, ¿no? ¿Qué es el kairos también? Es la oportunidad para las decisiones. Ese kairos nos desafía a actuar con fe, porque estar inactivos en ese momento oportuno, ¿qué significa? Pues que te pierdes esa bendición, que puede que el Señor te dé ese momento, esa oportunidad, y tú estás a por uvas, y el Señor te dice, era cuando tenías que decidir, era cuando esto, y tú pues no me enteré, y pasó el kairos, pues a dar un par de vueltas al desierto a ver si vuelve a encajar todo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy, muy, muy con el Señor para entender cuándo es ese momento, ¿no? Y qué hacer también, pues confiar en Él, porque no siempre entendemos ese cronómetro de Dios, ¿no?, o ese calendario de Dios, pero sí podemos confiar en que ese tiempo va a ser perfecto. En nuestra mente, quizá a veces es muy pronto, a veces es muy tarde, pero el momento, el Señor sabe cuándo es perfecto. Dice Eclesiastes 3, 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Ejemplos, vamos a ponerlo ya práctico. En la vida personal hay momentos en los que tú estás esperando por recibir una llamada de alguien en concreto que te puede ayudar, una oportunidad de un trabajo, no cualquier trabajo, sino ese trabajo que tanto te gustaría, o una palabra profética. ¿Cuántos vienen aquí y nos saludan y dicen, necesito oración, necesito sanidad, necesito una palabra, dame, quiero, porque están buscando, anhelando, pero el Señor no a todos. Mira, un chicle. Gracias, Ángela. ¿Dónde iba? Eso. No todos van a recibir cuando están en el directo, todos los que entran 200 personas, todas se van a sanar, todas se van a liberar, todas van a llevar palabra profética y todas las vidas se van a solucionar. ¿Sabéis que no es así? O sea, nos encantaría, ¿no? O sea, sería como... Pero muchos no quieren, otros no están preparados, otros no se enteran, no saben la misa a la media, ¿no? Entonces, ese kairos nosotros sabemos que llega y por eso decimos, los que dan testimonio han sido tocados por Dios, muchos traídos por Dios, porque, perdonad hermanos, pero de los 60 y algo que estáis aquí, yo creo que el 90 y pico % habéis sido movidos por Dios al lugar donde estábamos nosotros y os habéis quedado por algo, no sabéis el qué. Ya os digo yo, es la dioscidencia, Dios diciendo, no, no, desliza, ahí. ¿Ves? Al de gafitas, a las gafitas, ahí, quédate un ratito, vamos a ver. Entonces sabemos que el Señor trae aquí a gente que no conocemos, muchos vienen, se reciben su milagro, lo que andaban pidiendo al Señor, nosotros somos canales y algunos ni cuentan el milagro y se van.
pero el Señor ha hecho su obra, nos ha usado, pues como Él quiera, ¿entendéis? Él propone cuándo es el Kairos, pero nosotros somos los que estamos ahí buscando, ¿no? Los que tenemos ministerio, todos deberíais de tener ministerio, pero a lo mejor no ha llegado el Kairos o estáis un poco... Pero la gente que ya está trabajando para el Señor y tiene un ministerio, bueno, pues a la hora de predicar, de dar una palabra, enseñar o estar actuando, sabemos que justo es el momento cuando el Espíritu mueve, toca los corazones, abre las puertas, viene alguien y dices, uy, no sé yo, me parece a mí que no me va a escuchar, le veo pinta de que no, y estás a lo mejor en la calle y piensas, esta persona no va a recibir del Señor, yo creo que no, y se te puede acercar y decir, oye, perdona, mira, me encuentro mal, has dicho algo, era lo que necesitaba, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿No? Y tú dices, wow, esta persona, o sea, era su Kairos y tú dudando y tú diciendo, estoy aquí, ¿sabes? Pero es que es el Señor el que conoce el tiempo de cada persona. Incluso en nuestras familias, para tomar las decisiones importantes de la vida en el momento correcto o resolver conflictos, cosas que están un poco difíciles, tenemos que buscar ese tiempo de Dios para decir, voy a hablar con esta persona, voy a hacer esto, me reúno, ¿no? Hay momentos en la familia que decimos, Señor, que sea el momento que tú quieres para que esto se resuelva, para que tú actúes, ¿no? Y luego, en la oración es muy importante que algunos de esos milagros que pedimos solamente se reciben cuando estamos orando en el Kairos. Podemos haber orado por una cosa, un deseo, una necesidad, un año, un mes, lo que sea, pero el Señor dice, vas a orar hoy y hoy te lo voy a dar. Entonces no tenemos que desmayar ni pensar que el Señor no está escuchando, porque muchas veces es en ese Kairos de Dios, ese día, ese momento cuando va a llegar nuestra respuesta. En cuanto a las frases, las sentencias que nos gusta decir, para que recordéis, Kairos no es la hora del reloj, es la hora de Dios. Cuando Él mueve, todo cambia. El tiempo de Dios siempre es perfecto, pero discernir ese Kairos es poder caminar según su propósito. No todos los días son iguales, algunos son momentos divinos que sabemos que no se van a repetir. Y ese Kairos también nos enseña que hay que esperar, hay que tener fe y confiar para actuar en el momento indicado por Dios. Qué interesante, ¿verdad? Esta palabra, ¿la estáis entendiendo, hermanos? La diferencia entre el Cronos y el Kairos de Dios. Bueno, pues el Kairos también nos recuerda que esta vida de creyente o de cristiano no se basa solo en el esfuerzo humano ni en el tiempo cronológico, es decir, ya llevo 10 años esperando por mi marido, ya tiene que llegar, porque no sé, ¿no? Y a lo mejor el Señor pues dice, podía haber sido antes y no estabas preparado o preparada, ¿no? Dios tiene esos momentos estratégicos y decisivos para obrar en nuestra vida y también en la historia en general, ¿no? Nuestra tarea es estar atentos, preparados y dispuestos para cuando esa puerta se abra podamos actuar. Aprender a reconocer ese Kairos significa caminar en sintonía con el tiempo perfecto de Dios, confiando en su soberanía y en su fidelidad. Y bueno, os voy a dar un testimonio, y es que, ¿os acordáis el otro día que la presencia estuvo tan fuerte, que se sintió al Señor de esa manera tan fuerte? Bueno, pues hubo un momento cuando yo estaba orando que sentí que el Señor Jesús cogía su mano y me mostraba y hacía así, estoy abriendo las puertas. Él era como que ponía la llave en el cerrojo y decía, giraba la llave, exacto, Ari, y decía, estoy abriendo las puertas. ¿Y qué pasó? Fue el día 22. Y yo orando con mis hermanas más cercanas, el otro día hubo un tiempo de profecía y el Señor a mí me mostró primero un número 2 y luego vi que eran 2. Y yo dije 22, el número 22, y dije algo va a pasar el día 22. No me acordé de que era este día que estábamos hablando, pero fue ese día que la presencia de Dios fue
de los 3 meses que llevamos, o sea, fue, ¡buah! ¡Buah! No, o sea, así te lo digo, mira, ¡buah! Y entonces teníamos, Rubén miró lo que significaba, ¿lo tienes por ahí para decirlo? No, no lo tengo aquí a mano. Vale, lo voy a buscar yo, lo que significaba el número 22 en el sentido profético, ¿vale? Que os lo voy a decir. Entonces, ¿qué pasó? Yo entendí. No era un tiempo normal, era un tiempo especial. Estas 3 amigas no pudieron estar. ¿Y qué hice? Me quedé hasta tarde orando por ellas y diciendo, he recibido algo súper fuerte, vamos a conectarnos y vamos a orar, voy a impartiros porque sé que el Señor estaba aquí, se abrió un portal, o sea, eso fue una pasada. Y hoy es día 22, hermanas, ¿os acordáis? Entonces comenzamos a orar y bueno, se desató. Entonces yo aproveché ese día. Aquí ya había pasado al 23, pero ellas que están en Sudamérica estaban en el día 22. Entonces se abrieron portales de oportunidad y ellas sintieron que se abrían puertas que antes estaban cerradas. Entonces, cuando sintáis algo así, ¿no? Aprovechadlo, que tenéis que dormir 2 horas menos. Yo en vez de acostarme a las 2 como me suelo acostar, pues me acosté a las 4 y pico. Pero dije yo, esta ventana, esta oportunidad la quiero para mí y para los que más aprecio, los hermanos que más amo, ¿no? Dije, hay que aprovecharla. Y ahora os voy a leer lo que decía el 22, ¿vale? Dadme un segundito. ¿Qué os ha parecido esta palabra? Mirad, es que además fue súper fuerte. Vamos a ver, lo voy a buscar por aquí. ¿Conocíais esta palabra, kairos? Vale, voy a buscarlo. Creo que está por aquí. Vale. El 22 representa llave del reino, gobierno espiritual de madurez, autoridad para abrir y cerrar puertas, herencia y legado profético, revelación completa, activación del lenguaje del espíritu y posicionamiento estratégico en tiempos de transición. ¿Y por qué dices, ¿y de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Pues de un versículo que está en Isaías 22. Y os lo voy a leer por si no lo conocíais. Por eso es tan importante los tiempos de Dios. Dice, le daré la llave de la casa de David, la posición más elevada dentro de la corte real. Cuando él abra puertas, nadie podrá cerrarlas. Cuando él cierre puertas, nadie podrá abrirlas. ¿No? Cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no habrá quien abra. Lo que él diga se hará, nadie podrá detenerlo. Pues el Señor estaba abriendo una puerta y nosotros aprovechamos para pedir, para clamar, para traer y bajar nuestro milagro, ¿entendéis? Pues eso es lo que tengo que deciros para abriros un poco, ¿no? A nivel espiritual, ¿qué significa agarrar, ¿no? Ese momento de presencia sobrenatural? El Señor abre una llave el día 22 que ya me había mostrado a mí antes y dijimos a por ello, ¿entendéis? Muchos sí que aprovecharon el día 22, estuvieron aquí, ¿verdad? Ari dice, yo aproveché el día 22 al máximo. Sí que se abrió algo fuerte. Aprovechar ese día, porque no fue un día cualquiera, la verdad. Seguimos, ahora vamos a ver otra palabra que también seguro que muchos lo habéis escuchado y otros no, como hemos visto ayer, ¿no? Vamos a ver la palabra logos, ¿vale? Es una palabra griega que significa razón, discurso, pensamiento. En el Nuevo Testamento, logos adquiere también un significado, pero que va mucho más allá, es más profundo. O sea, Jesús es el logos, la palabra viva que existía desde el principio y que trae Amén. luz y revelación a la humanidad.
Amén. En Juan capítulo 1, verso 1, ahí lo expresa claramente. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios. O sea, Jesús no es solo una enseñanza. Jesús es la palabra encarnada que Amén. comunica a Dios mismo, porque Él es Dios, ¿no? Amén. Dice también en los versículos siguientes que el Logo estaba con Dios desde el principio, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, todo por Él llegó a existir. Amén. Él es luz y vida. Por eso, donde hay Logos, hay orden y hay propósito. Amén. Y dice que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra viva se encarnó en Jesús, manifestando la gloria de Dios y haciendo tangible su presencia aquí en la tierra. También vemos Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios, porque el Logos de Dios es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que una espada de doble hoja. El Logos no es estático, es activo, es penetrante, es transformador, capaz de discernir pensamientos y emociones. También en Apocalipsis capítulo 19, verso 13, Jesús es llamado la palabra de Dios. Amén. O sea, mostrando que su misión y su autoridad vienen directamente del Logos divino. El Logos da vida. Todo lo que existe depende de la palabra de Dios. La creación, nuestra vida, nuestro propósito, todo fluye del Logos. El Logos revela a Dios. Jesús como Logos nos muestra el corazón y el carácter de Dios, no de una manera abstracta, sino viva, tangible, real, palpable. Nosotros lo vimos, contemplamos su gloria, gloria como lo del unigénito lleno de gracia y de verdad. Amén. Ellos lo vieron. El Logos transforma, la palabra encarnada penetra, transforma y renueva nuestra mente, guiándonos en toda sabiduría y verdad. Qué tremendo, ¿eh? El Logo también es guía y autoridad. Donde el Logo gobierna, hay orden, hay dirección y hay seguridad. Y vivir según en él significa caminar en alineación con el propósito divino. Wow, esto es tremendo, ¿eh? El Logos en la vida diaria, en tu relación diaria. Leer, meditar, Amén. y obedecer la palabra es estar en contacto con el Logos que transforma tu mente y también tu vida. Por ejemplo, cada estrella, cada planta y cada ser vivo fue creado por el Logos. Nuestra existencia depende totalmente de Él, de su palabra. Cada versículo también es una manifestación del Logos, vivo y activo, capaz de transformar nuestros corazones. No hay ningún otro libro, no existe ningún otro libro que sea capaz de transformar nuestros corazones. Amén. Como es el Logos. Libro de autoayuda, de religiones, de cosas que al fin y al cabo quien te lleva a la paz, a la libertad y a la vida eterna es el Logo de Dios. Amén. Jesús en nuestra vida como Logos encarnado, dice que Él habla a nuestra situación, corrige nuestros errores, nos fortalece y nos da una esperanza. Nadie más te va a dar eso. También en nuestras decisiones, cuando nos alineamos con el Logos, nuestras decisiones ya tienen sabiduría, también tienen dirección y bendición. También a la hora de evangelizar, compartir el Evangelio es transmitir el Logos a otros, es dar vida y luz a quienes aún no lo conocen. El Logos no es solo una palabra griega antigua, es la palabra viva que da vida y que transforma.
Jesús es el Logos, Dios hecho palabra que habla directamente a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Donde entra el Logos, entra la luz, entra la verdad y entra el orden divino. El Logos no solo enseña, sino que transforma, nos guía y crea vida. El Logos nos recuerda que Dios no es silencioso, ni misterioso, ni lejano, sino es palabra viva y es activa. Cercano. Jesús, el Logos, da vida, revela verdad y establece orden en nuestros caos, Amén. en las miserias de nuestras vidas. Amén. Nuestra respuesta es acercarnos al Logos, leer, meditar, obedecer y permitir que su palabra transforme nuestra mente, nuestros corazones y también nuestras decisiones. Vivir en sintonía con el Logos es vivir en la luz, en la verdad y también en el propósito de Dios. Amén. Pero si el Logos tal cual lo entendemos es una pasada, la palabra que os traigo yo ahora está muy relacionada con Logos y es la palabra rema, escrito R-H-E-M-A, de remar. Ay, rema. También es una palabra griega y significa también palabra dicha, declaración o mensaje específico. Entonces va a decir, pero es que eso era Logos, es lo que acaba de decir Rubén. No, son dos palabras que expresan algo diferente. ¿Cuál es la diferencia entre Logos y rema? El Logos es como toda la palabra eterna de Dios, es Jesús también, es toda la Biblia, ¿vale? La Biblia entera es el Logos, por decirlo así, ¿no? Pero el rema es esa palabra específica que Dios te da para un momento particular o una situación concreta. Podemos decir que te lo da en el kairos, ¿entendéis? Es la palabra esa, o sea, podéis estar leyendo la Biblia durante 1 hora y estáis, Gálatas 1, 2, 3, llegáis al capítulo 4 y ¡buah! Lo que dice es como, ¡oh! ¡Voilà! Lo entiendo, es para mí y ¡buf! Empieza a pasar algo, empiezas a llorar y dices, ¿por qué no ha pasado en el capítulo 1, en el 2, en el 3? Ha sido en el 4, porque esa era la palabra rema para ti, ¿vale? Es la palabra en el corazón, gracias, que resuena, toca nuestro corazón. Yo cuando me pasó de la primera vez dije que iba leyendo la Biblia así, de repente era como una bofetada de palabra, yo lo explicaba así. Y recuerdo la primera vez que yo leí una palabra del Señor y yo dije, wow, es que esto es para mí. Y a mí nadie me había dicho, ya yo era muy jovencita, que la palabra de Dios era viva y era como que era lo que tú necesitabas para ese momento. La primera palabra que el Señor me dio en una Biblia que tengo todavía, pero era nuevecita, fue Isaías 54. Y lo tengo ahí como súper subrayado. Luego miraré a ver de qué año, porque lo subrayé, le puse la fecha y todo. Y fue como, o sea, Dios me habla. A mí hoy lo que necesito yo, Percy, aquí hoy, donde yo estaba, que vivía en Palma de Mallorca, o sea, y era joven y todo, y ahí estuvo el Señor. Entonces para mí eso fue como, perdona, ¿qué ha pasado? ¿No? Nadie me había dicho que el Señor hablaba tanto en lo que tú necesitabas. Esa era la palabra rema. Es esa palabra de Dios que resuena súper fuerte en tu corazón, te habla directamente al momento, la circunstancia o lo que tú estabas necesitando. ¿Y qué es lo que te hace? Te toca, te sacude, ¿no? Te zarandea, ¿no? Y te consuela, te guía o te revela la dirección de lo que tienes que hacer o lo que necesitas hacer, ¿no? Mientras ese Logos se refiere a la Biblia, pues eso, todos los libros, es como la línea
que va, o también a Jesús, ¿vale? Pero el rema es ese punto, ese versículo, ese capítulo que tú estabas necesitando y se aplicaba para ese momento, ¿entendéis? Donde habla en la palabra de ese momento, esa palabra rema que se recibió. En Mateo 4:4 dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda rema, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es la que actúa en el momento necesario, ¿no? Y también Jesús pues distinguía de ese alimento general, de la palabra que era el logos, y la palabra que era justo lo que necesitaba esa persona en ese momento, que era el rema. En Efesios 6:17, cuando habla de la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, rema, la que corta así, ¿vale? Esa es la rema, porque es directa, es la palabra que penetra, es la palabra que es como el arma espiritual que usamos en la batalla justo en ese momento específico, en esa circunstancia concreta, ¿no? Es directa, es súper activa. En Juan 6:63 Jesús habla de la palabra que da vida, esa palabra rema, y nos muestra que es la palabra que produce el efecto en el corazón, no que por un oído entre y por otro sale, ¿no? Esa palabra choca tanto, es tan fuerte, es tan para ti, que estremece tu corazón y cambia, transforma la situación, sacude tu corazón, no te deja indiferente, hermanos. La palabra rema no pasa, ¿y qué ha dicho? No, o sea, es como wow, wow. Sobre todo las personas que están empezando o llegan al Evangelio, como este hermano, y dice, estuve leyendo horas y horas la palabra, ¿no? Y era como, wow, seguro que hubo palabras que él ha recordado, ha atesorado, ha memorizado, que dice, wow, qué fuerte lo que está diciendo ahora en Hechos, en Juan, en Efesios, ¿no? Qué fuerte. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de Gedeón, que es súper bonita, la tenéis que leer, es que le pasaron una de cosas, está en Jueces. Esta palabra específica estaba en Jueces 6:14. Dios le dio el mensaje específico, la palabra rema, para la situación que él estaba un poco desesperadamente necesitando, y le dijo, ve con la fuerza que tienes, tal cual estáis, y así vais a salvar a Israel, ¿no? Y era como, ¿perdona? Y ese rema llega en el momento preciso y tiene un propósito adecuado. ¿Cómo nos lo aplicamos nosotros espiritualmente, hermanos? Pues sabemos que el rema es personal, porque esa palabra puede ser para Roberto, pero a lo mejor no es para Felicidad, porque ella a lo mejor lo que Roberto ha recibido pues no está en el momento, ni le aplica lo mismo a Cristina o a Juana o a Albina, ¿entendéis? Por eso es personal, es la palabra que Dios nos da a cada uno individualmente, directamente, según lo que nos esté pasando en ese día, según nuestro momento. No es lo mismo lo que está pasando Malvina que lo que puede estar pasando Joana o Paqui, ¿entendéis? Entonces, ese rema también llega en el kairos, llega en el momento oportuno, ese momento de Dios en el que estamos necesitando una guía, una dirección, un ánimo, porque estamos muy mal, estamos desanimados. ¿Y qué hace ese rema? Entra y lo mismo sale, lo escuchamos y tal cual. No, hermanos, esa palabra rema nos transforma, porque no es solo el conocimiento, cuando la obedecemos, esa palabra que viene, ya ahí se produce el cambio, la sanidad, la apertura de puertas, pero tenemos que recibirla, creerla y obedecerla. Por eso el discernimiento, el entenderlo, es la clave para aprender a reconocer cuando lo que vemos puede ser una idea nuestra, pues yo creo que eso que el Señor me dice, que tal, que cual, y lo que no es nuestra carne, nuestra mente, sino la palabra viva de Dios. ¿Por qué? Porque el rema siempre te da paz, es una confirmación y te trae claridad, es como apertura, ¿entendéis? Ese rema en acción
es cuando el Espíritu Santo decide darnos un mensaje o una promesa o nos responde algo que teníamos una duda y no sabíamos por dónde actuar y vemos los resultados así inmediatos porque cambian nuestra vida, ¿no? ¿Cómo podemos poner ejemplos prácticos de esa palabra rema? En la oración, muchas veces, cuando tú lees la Biblia y te viene esa palabra, ese versículo, esa frase que te resuena el corazón, que te da la bofetada, que dices, ¡ah! ¡Qué fuerte! Esto es del Señor, lo he recibido, ¿no? O estamos batallando con algo espiritualmente, tenemos nuestras pruebas, nuestras cosas, y el Señor nos trae un mensaje específico para contrarrestar esa duda, ese ataque, ese momento dificultoso. Puede que no sea a través de la palabra, puede que sea la llamada de una persona, alguien que quiera ayudarte, alguien que te trae un consejo, alguien que ha podido tener un sueño y dice, hermano, hermana, he soñado con esto, creo que tengo una palabra para ti. ¿No? Podemos también entender que el Señor sabemos que actúa de esa manera, ¿no? O cómo, pues dentro del ministerio o a través del ministerio de otros también con profecía, ¿no? Te fortalece, te exhorta, llega en el momento exacto, ¿no? Y también en la vida diaria a veces pues lo podemos recibir de un devocional que hacemos ahí en la mañana mientras tomamos el cafetito o un consejo que alguien nos da o en vuestras iglesias cuando vais a ellas y recibís una palabra, ¿no? ¿Con qué frases nos quedamos para entender mejor esta palabra rema? El rema no es la teoría que entra y sale tal cual, sino que es una palabra viva para hoy. Es para ti y para tu circunstancia en concreto. El logos nos enseña, pero el rema nos dirige, nos empuja, nos transforma, nos lleva, ¿entendéis? Y cuando Dios nos está hablando con ese rema, no es una coincidencia, voy a hacer así, 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 a ver, tal, no. O sea, es el Señor diciendo, esto es para ti. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer esa palabra, aunque a veces nos haga un poco de pupita. A veces dices, es para mí, pero duele un poco, ¿no? Pues ¿qué? Porque hay que obedecer para poder ser transformados, ¿no? Para poder ser cambiados en ese momento en el que el Señor nos da esa palabra. Y para terminar con esta palabra rema, decir, el rema que nos recuerda que Dios no solamente habla así para todos en general, esto todo lo recibís, que va para todos y chimpún. No, Él habla de manera personal, de manera directa y nos da lo que necesitamos en el momento justo que lo estamos necesitando. Por eso hay una diferencia entre conocer la Biblia, que vamos leyendo muchas veces, a lo mejor habéis leído Marcos 5, pues muchas veces, pero en el 2017 no era para ti ese versículo, pero en el 2025 lo vuelves a leer y dices, wow, ahora sí es lo que necesito, ¿entendéis? Por eso la diferencia entre conocer la Biblia y vivir el rema es vivir la palabra que nos da acción y llega a nuestro corazón. Nuestra responsabilidad es estar atentos al Espíritu para recibir lo que Él nos quiere dar hoy y vivir en sintonía con ese rema hace que tengamos dirección, revelación diaria y poder en cada situación de la vida. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Rema, logos, estamos aprendiendo mucho. Y ahora por último vamos a ver la palabra... ¿Cuál? Torá. La Torá. ¿Qué quiere decir la Torá? A mí esa palabra no me gusta tanto. Yo me quedo con el ruaj. Bueno, pero lo importante es el significado, más que te guste o no cómo suena una palabra, ¿no? Más que nada. ¿Qué significa Torá? Proviene del hebreo y quiere decir instrucción, enseñanza y ley. En la escritura se refiere a los 5 primeros libros de la Biblia, ¿no? O sea, los 5 primeros libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Torá no es simplemente un conjunto de reglas, sino es la revelación viva de Dios. Amén. Es su corazón manifestándose en instrucciones para que su pueblo viva en santidad, en justicia
y en plenitud. Cada mandamiento revela el carácter de Dios y nos guía hacia una vida abundante, que es la que Él planeó para nosotros. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7. Ahí nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y Amén. andando por el camino, al acostarte y al levantarte. ¡Wow! No veas, ¿eh? Esto nos muestra que la Torá no es solo una ley escrita, es guía de vida, instrucción para el corazón y es también sabiduría práctica para cada día. Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan, verso 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dijo ni más ni menos que el Señor. O sea que la Torá apunta a Cristo, mostrando cómo la instrucción de Dios prepara al hombre para recibir la plenitud de la vida en él. La Torá es un instrumento de transformación espiritual. Cada ley y cada mandamiento revelan principios de vida que nos preparan para experimentar el reino de Dios en su plenitud. Esto es tremendo, ¿eh? La Torá también nos muestra la santidad, la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios. Enseña cómo vivir en comunión con Él y también en comunión con los demás. Es el camino a la libertad. Aunque se llama ley, la Torá es un camino hacia la verdadera libertad. Gálatas capítulo 5, verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La libertad no es ausencia de reglas, sino vivir alineados a la voluntad de Dios, que nos conduce a la plenitud y a la prosperidad espiritual. Qué tremendo eso, ¿eh? La Torá actúa como una brújula espiritual, enseñándonos qué es lo que agrada a Dios y también protegiéndonos de engaños y de las trampas del enemigo. Como dice el Salmo 119, verso 105, que mucho lo habéis escuchado, aunque a lo mejor el versículo, como son muchos números, no sé si os acordáis. Lámpara. Que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. La Torá fue dada en el monte Sinaí con un propósito. Número 1, mostrar a Israel cómo vivir en santidad y obediencia. También cómo establecer un pacto de una relación de Dios con su pueblo. También preparar al pueblo para recibir las promesas de la salvación futura en Cristo. Y en la tradición judía, estudiar la Torá es un acto de comunión con Dios, mientras que en la tradición cristiana es la base para comprender la redención en Cristo y la vida en el Espíritu. Pero cada principio de la Torá contiene una semilla espiritual que, cuando se aplica correctamente, produce sabiduría, discernimiento, bendición y manifestación sobrenatural del reino de Dios. La Torá revela principios eternos para la vida. ¿Cuáles son? Justicia, misericordia, adoración y discernimiento espiritual. Meditar en ella nos abre los ojos del entendimiento, como lo hemos estado viendo hace 2 días, Efesios 1:18, que se han abierto, alumbrado los ojos de nuestro entendimiento y que se active la revelación profética. Aplicar la Torá no es legalismo, sino vivir conforme a la voluntad de Dios, reflejando su carácter en cada aspecto de nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, sea donde sea, ¿no?
Conocer la Torá también nos permite interpretar sueños, sí, visiones y profecías, ¿Cómo? ya que muchos símbolos y principios espirituales provienen de las instrucciones de Dios en estos 5 libros. La Torá también revela cómo mantener la vida espiritual alineada con Dios, lo que abre puertas a milagros, liberación y dirección divina. Aplicarla con una fe activa es recibir provisión, propósito y una sabiduría sobrenatural. Jesús dijo en cierta ocasión: no he venido a cumplir Jesús dijo que no No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. a cumplirla, he venido a cumplirla, no a abolirla, sino a cumplir la ley, ¿no? O sea, así es. Quiere decir que la Torá prepara el corazón para recibir a Cristo y también para comprender su obra, su justicia, su amor, su misericordia y su santidad. Amén. Cada principio de la Torá tiene una manifestación sobrenatural cuando se aplica en la vida de cada creyente. Sanidad, liberación, discernimiento y también protección divina. O sea, estudiar y practicar la Torá activa la presencia y la autoridad de Dios en nuestras vidas, permitiendo que su reino se manifieste en lo natural y también en lo espiritual. La Torá no es un libro de restricción, sino es un manual de vida y de reino. Cada instrucción es una llave que abre puertas espirituales, dirige nuestro destino y nos conecta con la voluntad de Dios. Proclamar la Torá en oración, en nuestro estudio, en nuestro ministerio, activa poder, discernimiento y revelación sobrenatural. En liberación o en un ministerio profético, la Torá puede ser usada para discernir la raíz de pecados, atacar ataduras espirituales. Amén. Y declarar justicia y bendición sobre las familias, sobre las iglesias, sobre nuestras comunidades. Para concluir, la Torá es más que conocimiento, es experiencia de vida y revelación profética. Nos guía en santidad, nos revela el corazón de Dios y nos prepara para la manifestación de Cristo en nuestras vidas. Entonces, estudiarla y aplicarla abre las puertas al poder sobrenatural, a la bendición y a la sabiduría divina. Amén. Entonces, hermanos, que cada día, al estudiar y al meditar en la Torá, tu vida sea transformada, que no solo conozca las palabras, sino que viva sus principios, activando la fe, la revelación y la autoridad y la manifestación del reino de Dios en lo natural y también en lo espiritual. Amén. Así que hasta aquí, llevamos ya 1 hora y pico, así que yo creo que... ¿Queréis una palabra más? ¿Alguien quiere recibir el conocimiento de una palabra o lo dejamos aquí? Yo creo que ya son las 11 menos cuarto. Qué tarde es, ¿no? Sí, vamos a dejarlo Se aquí me ha ya. pasado el crono rapidísimo, hermanos. Pues yo tenía una. ¿Qué hacemos? ¿La leemos otro día? Yo ya hasta aquí. ¿Qué se ha pasado? Sí, ¿Se ha son pasado? muchas, eso. Llevamos 1 hora y 10 minutos casi. Pues la última que tengo es Maranata. ¿Conocéis Maranata? Yo creo que mejor ya para otro día. Ya. No es que creamos en la Torá, es que la Torá existe. Es que la Torá es la palabra de Dios, o sea, Que no es judaizar ni nada de eso. no, No. es que está ahí. Bueno, pues vamos a orar entonces, ¿no? Sí.
Vale. Sí, habrá más palabras, Cristina. Habrá más. Bueno, pues hermanos, vamos a comenzar a orar, a buscar un poquito